Bienvenidos sean todos y todas a nuestro podcast Reflexión Histórica de la Educación en Colombia e Iberoamérica hacia la educación contemporánea. Un espacio donde convergen la historia, la pedagogía y las necesidades actuales de la educación. Mi nombre es Yairet Chimá y mis compañeras Lina Fonseca y Mayra Alejandra Rada, maestrantes en educación de la Ibero. En este episodio exploremos desde una perspectiva histórica en educación que nos enseñan de dónde venimos e iluminan el camino hacia las transformaciones educativas que necesitamos en el presente. Así es, Yairet, bienvenidos. Se hace imprescindible analizar cómo todos los antecedentes históricos interpelan las dinámicas pedagógicas de la educación actual en nuestro país e Iberoamérica. Es importante abordar 3 aspectos claves para dar mención a todos los ítems importantes de esta temática, iniciando por mencionar los hitos del contexto histórico educativo de Iberoamérica que transformaron nuestra educación. Segundo, abordaremos cómo estas ideas nos interpelan en un contexto educativo contemporáneo, con una visión amplia y crítica. Y finalmente, los desafíos que debemos enfrentar para construir un futuro educativo inclusivo y significativo, teniendo en cuenta las pedagogías críticas en estos contextos actuales para dar paso a los modelos educativos más participativos, reales y de calidad, apartándonos un poco de esas imposiciones y globalizaciones que suelen tener los modelos tradicionales. Dentro de este orden, iniciemos con los hitos históricos que transformaron la educación, la cual, en principio, estuvo enmarcada por todo el proceso de colonización y toda la influencia europea del siglo XIX, y que estaba básicamente centrada sobre ejes religiosos y culturales. También podemos mencionar características significativas de cada periodo en relación con la educación. Podríamos mencionar algunos como los primeros pasos a la instrucción pública en la primera parte del siglo XIX o la consolidación del Estado y la creación de los sistemas educativos nacionales, entre otras. Claro, también se hizo necesario también para la formación de los maestros, el desarrollo de las pedagogías como nuevas necesidades para poder consolidar la educación pública. Así fueron surgiendo muchos movimientos independentistas que buscaban construir sistemas educativos para el progreso. Todos esos antecedentes y las dinámicas históricas nos permiten comprender los choques entre los modelos pedagógicos centralistas y la necesidad de un sistema inclusivo y contextualizado a las realidades, que nos lleven a romper con esa educación tradicional aún influenciada por la herencia colonial, donde se visibilicen los principios de equidad y se tenga en cuenta la multiculturalidad y se garantice la calidad educativa para todos. Así es, Mayra. Para seguir el curso de esta historia, se hace necesario mencionar la tesis elaborada por John Pérez y María Hidárraga sobre un breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. En ella se menciona que en el plano educativo colombiano no es ajeno a la influencia de corrientes ideológicas de gobiernos o dinámicas extranjeras. La educación debe estar orientada a la divulgación de las ciencias y de las letras desde el catolicismo. Luego se incluyó la educación de las mujeres indígenas, para lo cual se propuso la fundación de casas de recogimiento y educación de indias doncellas. Allí se le enseñaba la lengua castellana para propagar este uso. Ya posteriormente, en el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, se consolida de manera formal la educación en el país. Ya nacen las escuelas de primeras letras, donde los profesores enseñaban a leer, a escribir y también a contar. Luego, nuevas prácticas pedagógicas surgieron por las circunstancias de desigualdad, de pobreza, injusticia y entre otros, tomando fuerza 2 movimientos esenciales, que fueron la pedagogía crítica y la teología de la liberación. La pedagogía crítica estaba representado por Paulo Freire y el segundo por el peruano Gustavo Gutiérrez. Ya tiempo después, en 1991, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2 que la educación es un bien público y un derecho personal y social que ha de ser garantizados por el Estado. Y luego en 1994 se legisla la Ley 115, conocida hoy actualmente como la Ley General de la Educación en Colombia, en la cual se define el rol del Estado colombiano frente a la educación en todos los niveles
y se establece el servicio público de la educación. Miren que, tomando como referencia la pedagogía crítica, Maldonado 2008 nos refuerza la idea de replantear la educación y desde las escuelas de Frankfurt y Budapest se encontró la necesidad de comprender y transformar la necesidad y así se va abriendo caminos a esta perspectiva crítica como respuesta a lo que él llamaba el desencanto por los modelos tradicionales de la educación en Europa y en América Latina, haciendo necesario cuestionar cómo actualmente se discrimina o se excluye dentro del sistema educativo. Es imperante revisar las políticas de educación actuales y que éstas nos permitan avanzar a un modelo más participativo, humanizado y enfocado a las propias realidades y necesidades de cada contexto. Claro, ahora situándonos en el presente, sin alejarnos de esos sucesos históricos, las desigualdades educativas continúan. Vemos cómo los problemas globales exigen nuevas formas de pensar y de actuar, de romper esas brechas que se han convertido en un reto a nivel mundial. Para ello, pues en nuestro país hay muchas políticas y programas que han surgido y se implementan dentro de un marco normativo en la vida diaria, ¿verdad? Iniciando con la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, la Ley de Discapacidad, el Código de Infancia y Adolescencia, entre otros. Así es, Mayra. También es importante incluir la tecnología en la educación del presente. Un suceso que marcó mundialmente la educación en la actualidad fue enfrentarnos a una pandemia y dentro de esta, seguir con la educación desde los hogares. Es en este preciso momento donde la tecnología tomó un auge casi que fundamental para continuar con la formación educativa, pero también nos hace caer en cuenta de la gran brecha tecnológica que existe en nuestro país. Muchos de nuestros estudiantes no contaban o cuentan hoy día con herramientas tecnológicas que le permitan seguir recibiendo educación virtual por parte de los docentes. Muy cierto, Yairet, pero también enfrentamos preguntas sobre el papel de la tecnología. Durante la pandemia, pues superamos hace un par de años, la digitalización permitió la continuidad del aprendizaje, pero también expuso las enormes brechas de acceso. ¿Cómo podemos, desde una perspectiva crítica, utilizar la tecnología no solo como una herramienta, sino como un medio para democratizar el conocimiento? Es entonces cuando vemos que la educación en este contexto debe ser vista como un espacio de resistencia y transformación, donde no solo respondamos a las demandas del mercado, sino que fomentemos el pensamiento crítico, la creatividad y la acción colectiva. Muy de acuerdo contigo, Lina. Por eso, pues digamos, para darle paso al futuro, implica preguntarnos qué queremos priorizar. Una de esas grandes lecciones de la historia es que el sistema educativo exitoso son aquellos que se adaptan a los contextos y las necesidades comunicativas. Y esto pues nos lleva a reflexionar mucho sobre los modelos pedagógicos que ya están demostrando su potencial. Por ejemplo, la educación basada en proyectos, el Project Based Learning, nos permite conectar con todos los contenidos curriculares, ¿verdad? Con los problemas reales de las comunidades. También incorporamos metodologías exitosas como el Design Thinking, que fomentan el pensamiento crítico y creativo, ¿verdad? Que son habilidades indispensables en el presente y que muchas otras se enfocan en alcanzar una educación inclusiva y de calidad para todos y todas. Así es, Mayra, pero también se hace necesario resaltar la importancia de la educación inclusiva, que en palabras de Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los seres humanos se educan en comunión. Esto nos obliga a repensar ese papel de la diversidad en el aula y también a diseñar espacios donde todas las voces tengan un lugar. Así es, compañeras. Bueno, cerrando un poco con todo lo importante que hemos compartido en este espacio, concluimos cómo las perspectivas históricas de los sistemas educativos de Iberoamérica y Colombia no podrían entenderse si no conocemos y comprendemos sus raíces en las cuales se hizo necesario redireccionar los modelos educativos hacia unos que sean más inclusivos, contextualizados y reflexivos. Así es, Mayra, y también es importante comprender y recuperar los aspectos históricos para apoyar los procesos de transformación social, lograr proveer una calidad educativa, sosteniendo los pilares de la multiculturalidad, la diversidad,
aspectos como la equidad y la participación de ciudadanía activa, democrática, que adopte nuevos enfoques y ayude al progreso social, el cierre de brechas de desigualdad, sobre todo en la educación, y que en siempre esté dispuesta a la crítica y la reflexión de las prácticas pedagógicas que estén visionados a los diseños y desafíos más bien del presente y del futuro. Bueno, y para finalizar con este podcast, los y las invitamos a que reflexionemos juntos. ¿Cómo podemos, desde nuestro quehacer pedagógico, ayudar a construir una educación más equitativa, inclusiva y transformadora? Si te interesa seguir escuchando estas ideas, compartiendo experiencias, no olvides suscribirte a Reflexiones Educativas y compartir este episodio con tu comodidad. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.